Por orden de la Junta se forma para... Belgrano era más el intelectual de ese grupo. ¿Para qué? No era para ser una prensa independiente, era una prensa de los que habían triunfado en la Revolución de Mayo para hacer conocer su historia, no de los corruptos. Empecemos a poner las palabras en su justa medida, porque ¿quién eran los corruptos? ¿Los que habían perdido o los mismos de la Junta? Digamos, empiezan a confundir. Yo creo que hay que tratar de sacar la confusión. La Gaceta se forma por orden de la Junta para dar a conocer las actividades de la Junta. Mariano Moreno es el que la lleva a cabo y está muy poco tiempo, porque Mariano Moreno participa 9 meses, le queda de vida. Digamos, ha sido una larga historia de la prensa, ¿no? Y bueno, yo no sé, acá seguramente hay otros que no van a acordar, acá en el mismo panel. Yo creo que quien tiene esa idea de lo que fue la Junta, con la idea es Arturo Jauretsch, cuando dice que no hay prensa independiente. La prensa siempre es según quién le escribe, para quién le escribe y de qué sector le escribe, ¿no? Y además hablar de corrupción, nosotros tendemos a hablar de corrupción porque nos tienen acostumbrados a la corrupción, lamentablemente. Esa gente era gente normal. Generalmente eran ricos que terminaban pobres. Me parece que la mayoría. Y en otros casos peores, olvidados o en el destierro. Ahora entran pobres y salen ricos. Esa es la diferencia. Por eso hablamos tanto de corrupción. En esa época no se hablaba de corrupción. Había otros valores más inminentes. Había que armar un país. Había prioridades distintas. Eran hombres humanos como cualquiera de nosotros, con ideas extraordinarias. Dieron un ejemplo que nos tendría que avergonzar a nosotros hoy en el siglo XXI, mirarnos a la cara de esa gente y pensar 2 veces lo que estamos haciendo como país y como sociedad. Corrupción es una palabra que está de moda últimamente, en los tiempos contemporáneos nuestros. Antes no existía ese término. Había otras prioridades, menos en la época del nacimiento de Argentina, de la patria. Había otras prioridades. No nos olvidemos que estamos fuera de contexto al evaluar esa época. La estamos evaluando desde nuestra óptica, influida por una política de una vida de consumo, de agresión, exceso de información, contra 200 años de historia que forjaron este país. Y lo forjaron bastante bien, por lo visto. Ahora tenemos que cuidarlo. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez, estoy en primero C y mi consulta es en vez de deporte, más histórica. Y ustedes tocaron el tema de las inglesas. Mi pregunta era... Perdón, no se entendió. Que ustedes en la charla hablaron de las invasiones inglesas, un poquito. Bueno, mi pregunta era con respecto a eso y la pregunta es si ustedes creen que la victoria patria se le puede atribuir a ella o si se le atribuye a los errores estratégicos que cometieron los ingleses al invadir lo que sería el virreinato de Río de la Plata. Bueno, yo voy a contestar. Y otra... Bueno, yo voy a contestar. Beresford fue uno de los mejores generales que tuvo Inglaterra, ¿cierto? No solamente estuvo en Bailén, sino que estuvo en Waterloo, ¿cierto? El general Beresford. No vino con fuerzas suficientes, pero mucho menos fuerzas teníamos los argentinos. Los argentinos no éramos argentinos todavía. Los porteños o los del Río de la Plata. No tenemos armas, no tenemos fusiles. Las armas tenían distintos calibres y estaban confundidas todos los proyectiles. Era un momento muy difícil. Los ingleses tenían la organización y pudieron apoderarse. Pero fue la voluntad del pueblo que se rebeló. Se pelearon con cuchillos, les tiraron con piedras, se propusieron hacer saltar el fuerte donde estaba alojado Beresford y todos los ingleses. En las segundas invasiones inglesas, ¿no? Vienen 14.500 Highlanders, que era el regimiento invencible de Inglaterra,
A esa gente se la venció con gente del Río de la Plata, por supuesto, que vinieron de Colonia, de Montevideo, vinieron de todas partes del país a combatirlos, pero tampoco tenían armas. Tenían las pocas armas que habían dejado y le habían quitado a los ingleses en la primera invasión inglesa, ¿no es cierto? Tampoco las sabían usar debidamente. Tan es así que el asunto de la pólvora mojada fue un hecho en el Río de la Plata y en la segunda invasión inglesa. Nosotros le ganamos al mejor regimiento de Inglaterra, señores, el mejor regimiento de Inglaterra. Era el regimiento invencible, los Highlanders, nada más. Ya está, bueno, chicos, les agradecemos la presencia de ellos. Fue muy rico todo esto, espero lo hayan sabido aprovechar, incorporar como conocimiento, no lanzarse tan rápido a cuestionar, sino primero almacenar información. Y José Luis Rota, en nombre de la escuela, va a entregar, el rector nuestro entregará una plaqueta agradeciendo a la gente. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. El agradecimiento de Hugo, también como dijo al principio, en nombre de Fernando Niembro y de Marcelo Araujo, que no están aquí en el país en este momento, pero seguramente nos va a faltar la oportunidad para poder compartir algún otro espacio que para nosotros fue muy rico. Esto es inédito en la escuela, como también decíamos al principio, siempre han pasado por este auditorio personalidades destacadas del deporte, y ahora bueno, hemos generado una nueva propuesta que, si bien tiene aristas vinculadas a nuestra formación deportiva, lo más importante es que el testimonio de ustedes nos sirve a nosotros como educadores, nos sirve mucho para trabajar junto con nuestros alumnos, nuestros jóvenes, en esta reafirmación de lo que es nuestra identidad, ¿no? El tema de la identidad es un tema clave para poder refundar nuestro país, y tenemos aquí a representantes de figuras que han sido realmente nobles y que han dado la vida, sencillamente eso, dado la vida por un ideal. Quizás tenemos que replantearnos, a nosotros como educadores, algunas de las cosas que dijeron los chicos nos sirven para replantearnos en qué medida tenemos que hacer, si bien es una fuerza desigual, porque los medios de comunicación tienen una penetración muy fuerte, en qué medida tenemos que poder ejercer una fuerza contraria para poner las cosas en su lugar. Lamentablemente en Argentina, por cosas de la historia nuestra, de nuestra forma de ver un poco el mundo, somos muy cipayos, ¿sí? Sí, creo que de los países sudamericanos, ahora que estamos tan compenetrados con el Mundial, y los que han tenido la posibilidad de viajar un poco al exterior, somos el país menos patriota de todos, no sé, es decir, renegamos absolutamente de un montón de aspectos positivos. Por supuesto, nuestro país tiene muchas cosas para cambiar, esto no cabe ninguna duda, pero tenemos modelos como para poder mirarnos al espejo y poder refundar nuestro país. Y bueno, esto es un humilde gesto de poder tener un espacio de reflexión con la excusa del deporte, poder empezar a rescatar valores que son realmente importantes y que tenemos que esperar que de afuera los reconozcan para después nosotros decir, ah, sí, fulano, es decir, hablando de figuras como premios Nobel que acá se han ido echados por la ventana, y de repente cuando tienen un espacio en el exterior y una valoración, logran demostrar realmente el potencial que tiene, como muchos de nuestros ciudadanos comunes que se van al extranjero y recién ahí tienen la posibilidad de triunfar porque le dan las herramientas y las condiciones. Así que bueno, simplemente esto. Nosotros normalmente cuando vienen invitados queremos darles un recuerdo. Aquí hemos hecho una plaqueta para, como creo que uno de los primeros regalos que va a recibir la Fundación, así que, y agradeciéndoles profundamente la presencia aquí. Bueno, gracias.